agencia de noticias Caliuga, en su programa número 18 del día 30 de noviembre. Yo quiero referirme especialmente a un acontecimiento que está sucediendo en España, en la reciente votación que ha habido en la provincia o región de Cataluña, en donde, si bien no ha ganado el partido tradicional mayoritario de este señor Arturo Mas, sumando las fuerzas, nos da aproximadamente un 60% de personas y partidos políticos que están a favor de la segregación de Cataluña. Bueno, ese va a ser el primer punto que vamos a tratar y vamos a enfatizar en la importancia que tiene hoy en día para hacer frente a los planes del mundialismo que intentan convertir a la humanidad en un conjunto de seres masificados, viviendo en la condición prácticamente de ganado vacuno, la importancia que tienen las naciones como última reserva, última trinchera para hacer frente a este proceso de separatismo, que ahora quiere empezar con España, pero después va a seguir con Italia, y bueno, ya hay varias repúblicas, varios países que están en vías de disolución. Bélgica es otro. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto que vamos a tratar, siempre dentro de la temática internacional, es el relativo, bueno, son varios temas, ¿no?, de la temática internacional, de la guerra de civilizaciones, porque claro, acá nosotros tenemos que hacer un distingo entre lo que es propiamente la crisis del mundo moderno y la actual guerra de civilizaciones que están llevando principalmente sectores del fundamentalismo islámico en contra del occidente moderno y degradado, y que se está desarrollando principalmente en dos continentes, que son el Asia y África. Y acá nosotros vamos a hablar desde ya del tema palestino, porque ha sido muy importante esta semana que se ha obtenido el reconocimiento de Palestina como Estado, por lo menos Estado observador dentro de las Naciones Unidas, pero que le da posibilidad de poder intervenir en ciertas cuestiones relativas a los tribunales internacionales, para poder condenar al Estado de Israel por todas las tropelías y crímenes que realiza. Y bueno, y en segundo lugar, un hecho que ha pasado desapercibido, ¿no?, y que es que Francia se ha retirado anticipadamente de la guerra de Afganistán, a pesar de que se tenía que haber retirado de acuerdo a los planes de la OTAN en el 2014, o sea, se anticipa en 2 años. Y el tercer hecho internacional de la guerra de civilizaciones es el relativo a el llamado que ha hecho al-Zawahiri en un mensaje dirigido por internet en distintas redes, en donde convoca bueno, acá hay una pequeña interferencia. ¿Esto cómo se para? Bueno, vamos a tener que cerrarlo porque no sé cómo se para esto. Bueno, por lo menos sabemos que la radio está funcionando, ¿no? Y entonces les decía que el tema pasa en estos momentos por la defensa, decía al-Zawahiri, ha hecho una convocatoria urgente a defender el Emirato de Azabat, en Malí, de una inminente invasión dirigida por sectores de la Unión Africana, pero impulsados principalmente por Francia, porque claro, aparentemente Francia se retira de Afganistán, pero se concentraría en su combate en el África, en la ex colonia de Malí, para evitar que la misma caiga en manos del fundamentalismo. El tercer punto que nosotros vamos a tratar va a ser el relativo a la temática nacional. Queremos hacer algunas reflexiones
con respecto a esta guerra de siglas, no sé cómo llamarla, ¿no? Toda esta sucesión de fechas, 8N, 7S, no, 7D, 23S, ¿no? O sea, ya nos hemos yanquizado tantos que a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, que los norteamericanos, los acostumbrados a reducirlo todos a siglas, así como han reducido a sigla el nombre de su país, bueno, también han reducido a sigla el famoso 11 de septiembre y lo llaman 11S. Y entonces acá en el mundo, en el mundo colonial en el cual vivimos, que es un mundo que vive pendiente prácticamente de todo lo que hace Estados Unidos, copiándolo en todo, aunque lo detestan pero lo terminan copiando muchas veces. Bueno, ahora cualquier acontecimiento es 8M, 7D, en vez de decir 7 de diciembre, la sigla. Nos estamos acostumbrados a hablar en siglas. Hay un problema, yo diría, sí, como hombre de la docencia, que es la falta de vocabulario, lo que lleva a utilizar una lengua más bien precaria como es el inglés. Una lengua como el castellano o una lengua como el latín son lenguas complejas. En cambio, el inglés tiene la característica de ser absolutamente precario. Por eso mismo que tiene esa característica de las siglas, ¿no es cierto? No es una lengua que pueda utilizarse, por ejemplo, para temas teológicos, al punto de que tiene que importar el término Dios del alemán. Es decir, un concepto de tanta envergadura, Gott, ¿no? En el caso del alemán, Gott en inglés. No existen términos teológicos en inglés, generalmente son palabras anglizadas, por decirlo así, o britanizadas, extraídas de la lengua alemana, porque ellos no tienen, al ser una lengua como la de los fenicios, necesariamente una lengua comercial, está privada de cualquier sustento que podría tener el latín, el griego u otras lenguas tradicionales, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces ese sería el último punto que vamos a tratar, es una referencia a la cuestión argentina. Yo quiero comenzar ahora hablando de la cuestión de España, que indudablemente es una cuestión preocupante porque para nosotros España, por el hecho de ser argentinos, tenemos un gran vínculo con la nación española. Muchos argentinos nos sentimos conmovidos durante la época de crisis que tuvo España. Nuestros padres nos hablaban de la famosa Guerra Civil Española, en donde justamente España, en la época de Franco, de esa guerra que duró entre 36 y 39, luchó por su supervivencia, evitó ser segregada en varias pequeñas republiquetas, y la nación española, de la misma manera que la nación italiana o que la nación francesa, a pesar de haber sido creaciones modernas, nosotros insistimos en ese detalle, ¿no? El nacionalismo tiene dos rostros, decía Julius Evola, que es nuestro maestro, que lo seguimos de muchísimas cosas. Tiene dos rostros el nacionalismo, o sea, tiene un rostro moderno, que es el que ha asumido a partir de la Revolución Francesa, en donde se ha enfatizado en la defensa de lo nuestro con independencia de cualquier valor que el mismo posea. Y ese nacionalismo ha estado vinculado estrechamente a fenómenos tales como el colectivismo, en donde se consideraba que una nación, por el mero hecho de ser tal, tenía cierta superioridad con respecto a otras. No hay nada mejor que el propio pueblo, o por ejemplo el romanticismo alemán, en un Fichte que decía lo alemán es sinónimo de lo verdadero. Ese es un sentido, digamos así, burgués del nacionalismo, utilizado muchas veces con una finalidad mercantilista, imperialista, un nacionalismo que también estuvo presente en Gran Bretaña, en todas sus epopeyas conquistadoras, colonialistas, de generar un gran imperio por todo el mundo, de considerarse como la nación superior a todas. O sea, el inglés siempre ha tenido esa característica, de considerar que su civilización y su cultura eran superiores a todas las demás, y no ha tenido problemas, por ejemplo, en someter y considerar en una situación de inferioridad a grandes civilizaciones como la hindú, que fueron ocupadas por ellos, como la civilización china,
Y todo eso en función de ese nacionalismo, en donde lo propio tenía valor con independencia de cualquier otra circunstancia que estuviera por encima del mismo. Entonces, ese nacionalismo indudablemente es algo que nosotros rechazamos, no podemos estar a favor de ninguna manera, ¿eh? Pero hay otro nacionalismo que pienso yo que puede tener un cierto valor y puede ser recuperado, especialmente en esta circunstancia que está viviendo Europa y que está viviendo el mundo, que es la circunstancia del mundialismo, que es la circunstancia de generar una civilización en donde la economía sea el destino del hombre, en donde el ser humano quede reducido simplemente a la condición de un ente que consume, un ente que vive nada más que en función de la economía, de las necesidades del estómago, del vientre. Y entonces allí el nacionalismo tiene puede llegar a tener otro significado, un significado de carácter espiritual, en la medida en que la nación es un ente que trasciende a la parte, que trasciende al mero sector de una determinada comunidad. Acá en la Argentina nosotros hemos vivido mucho esa temática del nacionalismo, especialmente yo recuerdo en las épocas primeras de la democracia, en ciertas regiones que tenían ciertos privilegios geográficos, como por ejemplo la región patagónica, que era una región que tenía una importante cantidad de riquezas y pocos habitantes. Entonces los patagones o ciertas provincias patagónicas llegaban a decir, y bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar alimentando con nuestros recursos al resto? Qué bueno sería si nosotros viviéramos con nuestros recursos y con la escasez de habitantes que tenemos. Entonces, esos individualismos, productos de los federalismos actuales, porque el federalismo es bueno únicamente en función de una instancia superior, que es una instancia de carácter espiritual, pero cuando el federalismo se convierte meramente en una circunstancia de la lucha por lo propio, por lo nuestro, desgajada de cualquier valor espiritual y supremo, entonces se convierte en algo negativo. En la República Argentina, por ejemplo, una cosa fue el federalismo en la época de Rosas, en donde los federalismos tenían que ver con lo que eran los fueros, lo que eran las regiones que de alguna manera vivenciaban sus propias necesidades, sus propias especificidades y se confederaban en función de esa comunidad de destino que los unía a todos. Y otra cosa fue el federalismo impulsado por los liberales, que era la idea de que había que exclusivamente luchar por lo propio y desentenderse de cualquier instancia superior. Entonces, desde ese punto de vista, la nación adquiere el carácter de entidad espiritual y es algo que debe ser defendido y que debe ser exaltado. Entonces, acá estos federalistas que hay en Cataluña, lo mismo que los que están en las provincias vascas, son en última instancia verdaderas oligarquías. Por ejemplo, este famoso señor Mas, que al final no ganó las elecciones, o las ganó pero no por la cantidad de votos que esperaba. Él esperaba tener una votación arrolladora, pero de repente se encontró con que no era así, que había otros partidos que eran también separatistas como el propio, la izquierda catalana, la izquierda republicana. Sí, Izquierda Republicana de Cataluña, el segundo partido en importancia. El segundo partido en importancia, que también es separatista como el partido de Mas, pero ¿qué sucedía? Que en la campaña electoral empezaron a aparecer una serie de inmoralidades que había cometido este partido, de cuestiones vinculadas específicamente con ciertas riquezas que tenía este señor y que parece ser que había derivado hacia el exterior, o sea, enriquecimientos ilícitos obtenidos a través de la política, un fenómeno similar al de la Lega del Norte en Italia con Bossi, que resultó ser que el federalismo para esta oligarquía era nada más que una excusa para poder enriquecerse, o sea, nada que ver con lo que fue en otras épocas la lucha por las libertades, la lucha por de algún modo vivir ciertos principios pero de manera propia y originaria. Acá el federalismo es nada más que la búsqueda del propio interés crematista, económico, material. Entonces, es una excusa todo esto, incluso hasta la lengua.
yo lo he dicho acá en alguna oportunidad, esta lengua catalana que se ha constituido, lo mismo que la lengua vasca, son lenguas de laboratorio. Son lenguas que se han hecho exclusivamente con la finalidad de poder diferenciarse, de poder buscar algún elemento que distinguiera del resto, para poder justificar segregarse, separarse. La idea es un poco, ¿por qué nosotros tenemos que pagar con nuestros impuestos a provincias más pobres? Esa es la idea. Acá en la Argentina era exactamente igual. La Patagonia, decían ciertas provincias patagónicas, con los recursos que nosotros tenemos por el petróleo, ¿por qué tenemos que estar mandando parte de esas riquezas al resto del país? ¿Por qué todos tienen que estar disfrutando de las riquezas que podrían ser nuestras exclusivamente? Sí, aquí en el caso catalán, el líder de la Esquerra Catalana sostiene que Convergencia y Unión, sí, el partido nacionalista más importante, es igual que el Partido Popular. Lo es en Madrid, solo que históricamente, por otra parte, es cierto que Convergencia y Unión ha sido aliado del Partido Popular en más de un gobierno, incluso de los socialistas, ¿no? Y la izquierda está reclamando una serie de planteos sociales y el fin de los ajustes para colaborar en el proyecto de Artur Mas. El líder de la izquierda, Oriol, insiste en que la única forma de hallar convivencia entre las dos fuerzas independentistas es si no se produce ajustes en Cataluña, donde el Convergencia y Unión está aplicando el ajuste igualito que Rajoy en Castilla. Y claro, entonces yo quiero llegar a esto. Son todas excusas esgrimidas los federalismos para de alguna manera buscar el propio interés, el propio beneficio. O sea, no hay ningún valor supremo espiritual que justifique la independencia de Cataluña respecto del resto. España es una empresa histórica, es una empresa histórica, y la existencia de las naciones como entidades espirituales es el reaseguro para poder evitar este avance arrollador del mundialismo. Acá la idea que rige es que ciertos sectores de los denominados tradicionales, que dicen estar en contra del concepto de nación porque es un concepto moderno, que ha roto con el ecúmene medieval, ha roto con el imperio, o sea, vinculan la nación con el surgimiento de la Revolución Francesa, vinculan la nación con la rebelión de los monarcas en contra del emperador, con el absolutismo monárquico, y sostienen, bueno, que me parece muy bien, un retorno al imperio, un retorno al ideal imperial del Sacro Romano Imperio, pero piensan ellos que eso puede lograrse con una instancia previa que es la Unión Europea. La Unión Europea, que sería esa confederación de nacionalidades europeas, sería, digamos así, el paso previo, porque la Unión Europea ayudaría a disolver esos entes para ellos ficticios que son las naciones, y lograría ese paso previo que sería generar una Europa de nacionalidades confederadas, catalanes por un lado, flamencos, las distintas nacionalidades originarias, y después el paso posterior sería, digamos así, el imperio. Y yo creo que eso es falso, esa idea es falsa totalmente, porque al imperio se llega únicamente a través de las naciones, en la medida en que las naciones profundizan en los principios espirituales. O sea, acá lo que distingue no es la estructura que se organice a nivel político, sino los principios que se sustenten. Eso es lo fundamental. Mientras Europa esté fundada en principios materialistas que rechazan la religión, rechazan el factor religioso totalmente, porque Europa es cada vez más agnóstica, más materialista, como dijimos muchas veces, las iglesias están vacías, hay que pagar entrada para visitar una catedral y todo demás. Mientras rijan esos principios, en realidad esa confederación es algo que de ninguna manera nos tiene que interesar, porque va a ser una confederación de oligarquías. Esa es la realidad concreta. Por otro lado, el pueblo en sí mismo tampoco va a recibir beneficio de todo esto. De la misma manera que en la República Argentina,
cuando los federalistas patagónicos consiguieron que el petróleo pasara a ser de las provincias patagónicas, eso quiso decir que, por ejemplo, una provincia como Santa Cruz, que es la provincia del actual matrimonio Kirchner, se hiciera dueña de golpe, gracias a la reforma de la Constitución, cerca del 30% del petróleo del país, siendo Santa Cruz una provincia de apenas 200.000 habitantes. Y 200.000 habitantes, ¿cuánto sería? El 5% de la población argentina. Así quiere decir que el 5% de la población argentina es dueña del 30% del petróleo que se produce. Eso es una cosa absurda totalmente. Y así resultó. En el largo plazo resultó en el desabastecimiento petrolero de hoy, que hay que salir a comprar petróleo en África, en el mundo islámico. Exacto. ¿No es cierto? Y eso es debido a esta interpretación falaz que se hizo en Argentina, ¿no? Porque solamente en ese contexto la Unión Europea, que es un grupo de banqueros, especuladores y explotadores, no puede producir nunca el imperio. Lo único que puede producir es un Estado multinacional, en el mejor de los casos, suponiendo que Bélgica pueda subsistir, que es una creación británica, para arrebatarle tierras a Holanda y a Francia. Ni siquiera Gran Bretaña puede subsistir, por eso Escocia busca la independencia. Y los Estados Unidos tienen problemas con Texas y Vermont, porque estos estados están reclamando la independencia. La Unión Europea, por su mismo contenido materialista, es incapaz de producir digamos así, el valor espiritual que llevaría a un imperio. Del mismo modo que no puede pensarse en un califato bajo la conducción de Gaddafi, Mubarak y gente, o Al-Assad, ¿verdad? Imposible suponer que esa gente contribuya algún día a formar el califato. Igualmente pasa con la Unión Europea. Claro, y yo quería terminar esa idea de los Kirchner, que en realidad no se han beneficiado los habitantes de Santa Cruz, pero los Kirchner sí. O sea, esas oligarquías políticas que están al frente de estas provincias son las que se han beneficiado por el federalismo. Entonces, yo quiero llegar, lo mismo va a pasar en Cataluña y lo mismo va a pasar en todas estas regiones que se quieren independizar. No es el pueblo el que se va a beneficiar, sino que son estas oligarquías. Y aprovechan la circunstancia de la tremenda crisis que vive España para profundizar esto. Y yo quiero terminar este punto haciendo una mención especial al teniente coronel Tejero, que como todos ustedes saben, Tejero intentó restaurar el franquismo. Y fue de alguna manera engañado por el rey de España, que le dijo en algún momento que él estaba dispuesto a respaldar una revolución que hiciera regresar España a lo que era antes de esta anomalía y crisis que se está viviendo, porque en última instancia esto es el producto de la destrucción del Estado español, que representado en su momento por el gobierno de Franco. Y Tejero ha hecho algo importante en estos días, y yo quiero resaltarlo aquí. Ha denunciado penalmente al señor Arturo Mas, que se hace llamar Artur, porque con eso de que tiene la lengua propia ahora hay que llamarlos de otra manera. Si son españoles tiene que ser Arturo, no hay por qué llamarlo Artur. Arturo Mas lo ha denunciado penalmente por sedicioso y por querer destruir la unidad de España. Entonces yo insisto, las grandes naciones, usted mencionó recién Inglaterra y Estados Unidos. Si Inglaterra y Estados Unidos se disgregan, bienvenido sea. Bienvenidos los movimientos separatistas en naciones protestantes y materialistas que han sido la causa principal de todos los males que vive el mundo moderno. Pero por supuesto, pero distinto es las naciones históricas fundadas en principios trascendentes como España, porque España ha tenido un principio metafísico que la constituyó. Más allá de las diferencias que yo sé que usted tiene como musulmán, y que un católico puede tener también, pero lo importante es que se reconstituyan naciones fundadas en principios espirituales como antídoto, como freno ante este desbarranco que quiere generar el mundo moderno a través de estas pseudo confederaciones como la Unión Europea y acá en Sudamérica el Mercosur, que es otra farsa parecida, porque concebir unas naciones unidas en función de un mercado es otra
barbaridad burguesa típicamente propia del materialismo. Una cosa, España con Franco. Nosotros los musulmanes contribuimos grandemente a que Franco llegara al poder. Y tuvimos nuestras razones para acompañar a Franco. Primero, el respeto de la religión islámica, que en el gobierno de Franco existió siempre, mientras el norte de Marruecos perteneció a España. Cosa que no ocurría en el lado francés. Por ejemplo, peleamos juntos contra los enemigos materialistas de España y de Marruecos, del Islam y del cristianismo. Ahora, ciertamente una cosa es con Francisco Franco, hombre que merecía el respeto de los africanos, el respeto de los latinoamericanos y el respeto de los musulmanes. Y él, como dijo en aquel momento, el 16 de diciembre del año 37, nosotros, cristianos y musulmanes, luchamos contra el materialismo ateo. Entonces, sin ninguna duda, íbamos juntos. Cuando nos quemaron la mezquita de Tetuán, los republicanos, cuando quemaron las mezquitas en Ceuta y Melilla, no hubo más duda de qué sector teníamos que adherir los musulmanes. Y aparte, perdón, aclaremos que no solo mezquitas, sino que quemaban iglesias, profanaban conventos. Sin duda, sin duda. Ciertamente que mataron monjes, mataron curas, 3 cardenales, 12 obispos, monjes y sacerdotes en cantidad. De hecho, el santo argentino Valdivieso es un individuo que pereció en la represión del régimen masónico y sionista que se había instalado, ¿verdad? Con la colaboración del estalinismo y de otras variantes. Es muy cierto que en una circunstancia en que cristianos y musulmanes luchamos juntos contra toda esta aberración moderna, eso era perfectamente posible. Y no podemos menos que reconocer quién fue amigo nuestro y de quién fuimos amigos. De aquel que dijo a los españoles y no lo escucharon: nunca olviden que Europa termina en los Pirineos. Nunca rompan con los musulmanes. Jamás peleen a los árabes. Llévense bien con los latinoamericanos y no enfrenten a los africanos. Por eso le otorgó la independencia al Marruecos del Norte. Por eso le otorgó la independencia a Guinea Ecuatorial. Por eso habló siempre de la hermandad con la América Latina. Ahora, los niveles de Franco, digamos, las cualidades de Franco, desgraciadamente no se han repetido en posterioridad. Porque si estuviera Franco todo sería tan claro. En el tiempo de Franco todo era tan claro. Los argentinos éramos los que habíamos salvado a España del hambre. Lo habíamos salvado además de la persecución imperialista, cuando solo 6 países quedaron con embajadores en España, la Argentina entre ellos. Y los españoles eran agradecidos. Pero los españoles llegaron a tener un sueño, ser como Inglaterra. Un monarca con primer ministro socialista. Muy poco para España, ¿no? Con la, digamos así, con la tradición de España. Porque el rey español, el rey Borbón, era masón, educado en Inglaterra, así que ya eso fue el grave error de Franco, haberlo puesto a este monarca como su sucesor, ¿no? Indudablemente. Bueno, ya creo que el tema lo hemos tratado bastante, sé que habría muchas más cosas que decir, pero en fin, vamos a pasar al punto siguiente, si le parece bien, relativo a la situación internacional. Y bueno, tenemos estos 3 puntos, ¿no?, que hemos mencionado de la guerra de civilizaciones. Por un lado lo de Palestina, la salida de Francia de Afganistán y la convocatoria efectuada por parte de al-Zawahiri de defender con uñas y dientes el Emirato de Azabat frente a la inminente ofensiva dirigida por Inglaterra, Inglaterra también está, la OTAN, pero principalmente Francia, Estados Unidos, y junto con una serie de países satélites del África, de gobiernos, de gobiernos elementos coloniales. Exacto, porque el colonialismo en África, esto hay que decirlo, ha sido sustituido por el neocolonialismo, que son las oligarquías que han quedado
y que lo mismo que estas oligarquías de las cuales hablábamos antes, al referirnos a Cataluña o a la República Argentina, son grupos que se enriquecen a costa del pueblo y están en una relación de dependencia respecto de grandes potencias, que son las que les permiten mantener esos privilegios. Ahora bien, esos serían los 3 puntos. ¿Usted quiere que empecemos a hablar del tema de Palestina, amigo Madí? Bueno, le vamos a ceder un poco la palabra a Madí para que nos hable de la cuestión de Palestina. En cuanto al tema de Palestina, Palestina alcanzó por la votación 138 países a favor y 41 que se abstuvieron y 9 en contra, entre los cuales Estados Unidos e Israel, ni siquiera Inglaterra. Ni siquiera Inglaterra. Alemania y Holanda se abstuvieron. Votaron a favor de Palestina, España, Italia, Francia, Suecia y Noruega. Verbigracia. La situación de Israel es calamitosa y la de Estados Unidos muestra un fracaso categórico porque no pudo inducir a las naciones a seguirlo. Todo el bloque latinoamericano, todo el bloque africano, países asiáticos, los contradictores de Estados Unidos dentro del materialismo, Rusia, China, India y Brasil, ¿verdad? Esto es un signo, digamos, Palestina ha obtenido el mismo estatus que el Vaticano, el mismo estatus que tuvo Suiza por 56 años, y el mismo estatus que tenía Alemania cuando era Alemania Occidental y Alemania Oriental. Aunque sea con voz y sin voto, la presencia es trascendente porque ahora puede llevarse los problemas de Palestina a las Naciones Unidas. La pretensión de Estados Unidos era que Palestina discuta con Israel, lo cual es imposible dada la diferencia de magnitudes armamentísticas, ¿no? ¿Funciona? Sí, sigue así. Bueno, entonces, el éxito obtenido por Palestina, que ya hace unos meses había tenido al entrar en la UNESCO, es una derrota de Estados Unidos, una derrota de Israel, derrota que Inglaterra quiere eludir, evidentemente absteniéndose con algunos otros núcleos europeos. Esto demuestra que la posición de Israel es realmente precaria, porque nunca a tales mayorías se le había ocurrido apoyar a Palestina. Y eso solo puede ocurrir cuando todo el mundo está conteste que el futuro viene por otro lado. Ciertamente no viene por el lado de Israel y de Estados Unidos. ¿Verdad? Sí. Si me permite, yo quiero hacer unas pequeñas reflexiones con respecto a esto. ¿Cuál es la razón por la cual se ha llegado a esta situación? En todo lo que tiene que ver con la política internacional, no priman simplemente los derechos de los estados y de los pueblos, sino que acá lo que prima es la fuerza, es la capacidad militar que se haya tenido como para poder imponer un determinado punto de vista. Y acá nosotros queremos ser claros, no se hubiera aceptado, no se hubiera admitido la presencia palestina como Estado orgánico en las Naciones Unidas si no hubiera existido esa victoria que tuvo el movimiento de Hamás en la guerra reciente en contra de Israel. Victoria que nosotros hemos resaltado acá en la audición anterior. Si Argentina tuviera los medios para recuperar las Malvinas y estuviera en condiciones militares de hacerlo, Inglaterra no viene a pelearlas. Y esto es posible, lo de Palestina, por la primavera árabe, por la derrota norteamericano-inglesa e israelí de Afganistán y de Irak, por la rebelión en el mundo árabe, por la primavera árabe, por el hecho de que Egipto ahora apoya a los palestinos y antes no. Esto es lo que mueve a todo el mundo, a los intereses incluso materiales, descubren que no es negocio Israel, y en cambio es negocio acordarse de Palestina, porque hace 40 años era igualmente justo el derecho de Palestina y nadie le importaba. Exacto, y había perdido guerras. Lo interesante es esto, cuando Palestina pierde,
Cuando el mundo árabe pierde, no hay ningún reconocimiento formal. Pero cuando gana, cuando hay una victoria, ahí sí está el reconocimiento. Porque es la victoria la que asigna derechos. Esa es la realidad. Ahora, yo quiero acá hacer una última reflexión sobre este tema. Israel, ¿qué hace? Justamente la actitud del desesperado. En el día de hoy, Netanyahu ha resuelto instalar nuevas colonias. O sea, como una especie de desafío. 3.000 nuevos colonos se van a instalar en territorio cisjordano. Esto es lo que decía usted, la desesperación. Sí. Es un estado al borde del colapso. O sea, Israel está, como ha dicho Henry Kissinger, que es de alguna manera un referente importante, sí, porque es sionista, es jefe de la Trilateral Commission, o uno de los principales jefes. Pero no se llama engaño. Pero no se llama engaño. Y lo ha dicho también Zbigniew Brzezinski. Claro. O sea, los dos grandes capitostes think tank, tanques de thinker tank, tanques de pensamiento, esas dos figuras han dicho claramente que Israel es un estado condenado al colapso, a desaparecer, porque es un estado colonial, como lo hemos mencionado la vez pasada, es un estado colonial que se ha constituido no para darle un hogar a los judíos, que es en última instancia un argumento secundario. Los judíos viven en todo el mundo tranquilos sin que nadie los persiga. Se ha hecho para evitar que se constituya un califato en el Medio Oriente. Esa es la realidad, es una cuña que allí existe. Es una cuña que ya existe, como las Malvinas respecto a la Argentina. Como decía, mencionábamos Ramón Dol, y agrego una frase de Dol, es como un vigía que está ahí presente para evitar que nosotros nos constituyamos como una gran nación. Es un gran pensador lamentablemente olvidado. O sea, él decía, el imperialismo británico no es económico, es político. Es el gran enemigo de la Argentina. ¿Por qué? Porque es el que está allí para evitar que acá se constituya una nación. Sigue todavía en pie la presencia entre protestantismo y catolicismo, modernidad y tradición. Sigue en pie todavía. Sí, Inglaterra es la bandera de la modernidad. Por eso que se disgregue Inglaterra es algo que nos tiene que alegrar. Porque nosotros podemos ser nacionalistas acá, pero no en Estados Unidos y en Inglaterra, que son naciones protestantes. O sea, son naciones materialistas, son naciones que tienen como sentido esencial justamente el materialismo, el modernismo, el consumismo, o sea, todos los males que ha generado a la humanidad. El universo está presente en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón es el que destruyó 3 continentes para enriquecerse ellos. En ese contexto no tienen nada para producir. Al revés que los alemanes, los españoles, los italianos, los franceses no tienen nada para aportar. Dicho esto desde el punto de vista intelectual, con rarísimas excepciones. ¿No es cierto? Porque después no van a salir con Shakespeare, que por supuesto es un hombre más que brillante. Pero si nosotros nos hacemos cargo de lo que él dice, hace decir a uno de sus personajes, en la obra de Shylock, El mercader de Venecia, dice Shakespeare, muy bien pensado, hay una dama que requiere de un esposo. Entonces hay 3 propositores. Uno es el príncipe de Marruecos, otro es un príncipe español y el otro es el novio que esta mujer quiere. El príncipe de Marruecos es feo, según la descripción que hace Shakespeare. Y la dama que debe elegirlo dice, estos tienen cara de diablos, pero a menudo son ángeles. En todo el texto, el único pensador anglosajón que pudiera nombrarse, a mí se me ocurren otros que me caen bien, ¿no? Como, por ejemplo, Chesterton o Tolkien, todos los cuales eran católicos, ¿verdad? Y bien claramente Shakespeare critica a los judíos y defiende a los musulmanes en todo el texto. Bueno, el mercader de Venecia, claro. Está muy claro Lo que quería cobrar en la libra de carne, ¿verdad? Entonces, por otra parte, el mundo anglosajón es el que ha expoliado a todo el resto. No hay en el mundo países más odiados que Inglaterra y Estados Unidos y nadie lo ignora. Incluso en algunos lugares donde no se conoce a Israel, ¿verdad?
no cabe duda que muy simpáticos no son, pero los ingleses y los norteamericanos han perturbado a todo el mundo en todas partes. Así que su derrota y su caída va a ser celebrada en el mundo, ¿no? Aunque los eventuales triunfadores no sean los que desearían, que vengan a manejar el mundo, ¿no? La gente que detesta a Inglaterra y Estados Unidos es muy grande. Si Roger Casement, un luchador de la independencia de Irlanda, que está preso en Inglaterra, antes de que lo ejecuten, lamenta no haber estado en la rebelión de Irlanda de 1916, cuando Patrick Dempsey, el presidente de Irlanda, proclama la independencia que dura solamente 7 días, ¿no? Si solo pensamos los que han sufrido algunas naciones, como Polonia o Irlanda, sin ir más lejos, ¿no? Que es curioso, el propio Carlos Marx condenaba la opresión de estos países, siendo que avalaba la invasión de la India y demás, ¿no? Ahora bien, esta lacra, esta cría de asesinos, se está cayendo. No puede menos que celebrarlo el mundo. La caída de este sistema horrendo es lo mejor que puede ocurrir. Hay que recordar siempre, Guantánamo, Bagram y Abu Ghraib parece que no importaran. En el mundo hay gente presa por hacer lo mismo que hizo Obama, en el asesinato de Osama Bin Laden. Eso se llama terrorismo de Estado. Nosotros en Argentina tenemos felizmente preso al general Videla por eso mismo. Y resulta que Obama es premio Nobel de la Paz. Sí, esa es la incongruencia. Es una incongruencia total. Bueno, pasamos al punto siguiente que está concatenado, que es el de la guerra de Afganistán. Yo quiero simplemente resaltar el hecho. O sea, se podría comentar muchísimo, pero lo quiero señalar simplemente, porque ha pasado desapercibido. Francia, uno de los principales socios de la OTAN, uno de los países que más había participado en la guerra de Afganistán junto con Inglaterra, ha resuelto unilateralmente, en la semana que ha transcurrido, retirarse de la guerra de Afganistán. Y esto ha suscitado, tanto por parte de la OTAN, a través de su secretario general Rasmussen, como por parte de los Estados Unidos e Inglaterra, en segundo lugar, aunque más tímidamente, una serie de reproches, porque consideran que no ha cumplido con sus compromisos. Ahora, yo quiero resaltar aquí cuál fue el hecho que determinó todo esto, porque en realidad a veces hay cosas que pasan también desapercibidas y no se sabe por qué se hacen. Bueno, en realidad porque ha habido una elección en Francia, algo parecido a lo que sucedió en España, con el famoso atentado de Atocha. Ustedes recordarán que a raíz del atentado de Atocha, que por supuesto fue una cosa que a nadie puede gustar que maten a civiles inocentes, ¿no? En una estación de trenes, pero la realidad fue que a raíz de ese atentado, España se retiró de la guerra de Irak. ¿Por qué? Porque el candidato que sostenía que iban a seguir con la guerra, que parecía que estaba a punto de ganar las elecciones, a raíz de ese atentado, de acuerdo al dicho, el miedo no es tonto, hizo que las personas votaran por el candidato socialista que decía que había que retirarse. Bueno, acá en Francia, si bien no en los mismos niveles, ha sucedido algo muy parecido. Ustedes no olvidarán que pocos días antes de las elecciones, en la ciudad de Toulouse, hubo un famoso atentado efectuado por un argelino que eliminó 8 personas. ¿No? Primero mató a 3 soldados que eran magrebíes y que trabajaban para el ejército francés, o sea que eran por lo tanto 2 veces condenables, o sea porque eran musulmanes que luchaban, musulmanes hipócritas que estaban no puede decirse que son apóstatas porque no habían renunciado a la yihad, sí, a la profesión de fe islámica, sí, pero de mínima eran hipócritas y merecían morir. Exacto. Y luego atentó contra una escuela judía y murieron en esa acción. Por supuesto, a nosotros no nos pone contento el hecho, pero o sea, simplemente lo estamos relatando.
murieron unos estudiantes hebreos y unos rabinos y unos profesores, un rabino, un profesor, más o menos unas 8 personas, y eso generó una gran conmoción en la opinión pública. Entonces, el presidente que decía que había que seguir, Sarkozy, perdió las elecciones. ¿Y quién ganó? El que decía que se iba a retirar antes, que era Hollande. Y Hollande, apenas tuvo ocasión, retira Francia de la guerra de Afganistán. Antes de tiempo la retira. Esto es claro, evidentemente, ya huelen la derrota. Ya saben que es una guerra perdida, totalmente. Pero esto no quiere decir que Hollande, y ya nos permite concatenarnos con el otro tema, esté dispuesto a renunciar a la guerra propiamente dicha, porque el miedo que sigue no siendo sonso, en el caso de los franceses, está la preocupación tremenda de que el fundamentalismo islámico siga creciendo, y al crecer en el mundo árabe, africano y asiático, pueda también expandirse en sus efectos en el mismo continente europeo y en Francia también. Entonces, Hollande, que decidió irse de Afganistán, pero está pensando seriamente en llevar adelante una ofensiva en Malí, en contra de este famoso emirato de Azabat. Porque ahí está Al-Qaeda y además están los tuaregs. Bueno, un pueblo más que complicado para los franceses históricamente. Aquí se trata del patio trasero de Francia, desde su propia perspectiva. Afganistán no es el patio trasero de Francia. Azawad sí que lo es. Timbuktu y Gao son importantes desde el punto de vista económico. Entonces, los franceses tienen que cuidar su patio trasero, que es el norte de África. Ciertamente, habrá que ver si Hollande, ¿no?, con la perspicacia que normalmente cabe aplicarle a gente con los ancestros que él tiene, interviene sutilmente o interviene de una manera torpe, con lo cual se va a garantizar más inconvenientes y en África. No, pero claro, esa es una zona francófona. Y además de eso, no es área del dólar, es área del euro. Y esa fue antes área del franco. Porque la petición de Gaulle para otorgar la independencia es que no abandonaran el franco. Que no se incorporaran al imperialismo británico o norteamericano. Cosa que la mayoría de los países cumplió. Acá en el caso de Malí, lo que pueden hacer, no solo en Malí, sino en las demás regiones, y que está fortaleciéndose indudablemente en todos los lugares, es hacerle perder una zona de Malí, que es la más rica de Malí. Además de eso, hay dos grupos absolutamente hostiles, ¿no? Un pueblo de raza blanca que practica el nomadismo o unas pequeñas formas de vida sedentaria, históricamente revulsivo, y lógicamente un grupo de población nativa africana que es solidaria con la posición del Frente Islámico Internacional, o sea, de Al-Qaeda. En ese sentido, la primera base ya está puesta para un emirato más grande. Una guerra contra el emirato no va a ser compartida por las masas del lugar. Va a ser muy complicado. Y si intervienen los europeos va a ser todavía más complicado. Que actúen los argelinos, que actúen los nigerianos, eventualmente. Ahora, ¿quién lo va a parar al Boko Haram? Va a ir increciendo, ¿no es cierto? Dado la violencia que habitualmente practica, va a ir creciendo dentro de Nigeria, no pasa nadie por Nigeria. O va a ser muy complicado pasar, Y sí, la táctica que tiene Estados Unidos en África, porque claro, como nosotros explicamos, Estados Unidos trata de no intervenir más en ninguna guerra. La técnica de Obama son los aviones inteligentes, sí. Ya lo explicamos ampliamente, pero en África además quieren hacer intervenir a los países satélites, y ya lo están haciendo en Somalia, porque en Somalia, Etiopía, Kenia y la Unión Africana, que está compuesta por Uganda y Burundi principalmente. O sea que son países con gobiernos títeres, satélites, que son los que intervienen allí. Pero fíjense ustedes que a pesar de esta intervención masiva de países africanos,
no han logrado de ninguna manera aplastar al movimiento de Al-Shabaab. Lo único que han logrado hacer, de paso lo comentamos, es que Al-Shabaab se retire de ciertos centros urbanos que ocupaba, como la ciudad de Quismayo, y se dedique más a una guerra de guerrillas, que está dando unos resultados impresionantes, especialmente en Mogadiscio, que es la capital de Somalia, y en otras localidades, y con el inconveniente de que esta guerra se está expandiendo hacia los mismos países que están interviniendo en Somalia, como Kenia y Etiopía principalmente. Porque hay muchos musulmanes también allí. Porque hay muchos musulmanes, exacto, y porque y hay que decirlo, hay un despertar en estos momentos del fundamentalismo. O sea, esta es la verdadera revolución africana, que no ha sido el anticolonialismo que surgió tras la caída de los grandes imperios, porque como nosotros hemos dicho, estos imperios se fueron del África y dejaron el neocolonialismo, las oligarquías serviles a esos intereses. La gran revolución africana es la que está sucediendo ahora con la primavera árabe. Claro. Ahora fíjense, lo de Libia, lo del Emirato de Azabat, tiene que ver con la revolución, la primavera árabe en Libia. De ahí tiene que ver, porque ese territorio limita con Libia. Entonces, el error norteamericano al apoyar la caída de Gaddafi, porque ellos, claro, apoyaron la caída de Gaddafi por una razón táctica, principalmente, no porque Gaddafi les resultara inconveniente para sus intereses, sino porque ellos sabían, porque ya lo habían vivido en Egipto y en Túnez, que esta revolución era incontenible. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Tratar de ponerse a la cabeza de esa revolución, no tratar de defender lo indefendible. Eso. Entonces, lo que hicieron fue... Y algún dinero de Gaddafi que se apropiaron. Tengamos presente, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Francia tenían más de 200.000 millones de dólares que eran de Gaddafi, los cuales fueron expropiados al pueblo de Libia, porque Gaddafi se murió. Exacto, pero además de eso, lo interesante fue, sí, aparte de ese tema que es cierto, además de eso, las armas que enviaron los rebeldes fueron después utilizadas por los grupos fundamentalistas del estilo de Al-Qaeda para ocupar el Emirato de Azabat, constituir el Emirato de Azabat. Entonces, el gran llamado que hace al-Zawahiri en estos días es hacer frente a esta tremenda ofensiva que se va a venir del lado de Francia, pero no porque Francia o Estados Unidos envíen tropas, sino porque están organizando a unos estados satélites con Argelia, principalmente Mauritania y Marruecos a la cabeza, para tratar de aplastar el Emirato de Azabat, que no lo lograrán de ninguna manera. No, y hay un tema que hay que tratar. El tema de Etiopía es más que subjetivo. Etiopía era un país cristiano el 80%. Cristiano copto. Ahora bien, después de las desmesuras del régimen de Mengistu Haile Mariam, un cristiano copto marxista, además, que disolvió prácticamente el sistema existente en Etiopía, sin sustituirlo por nada, se produjo una islamización progresiva de la población de Etiopía que no había ocurrido jamás en la historia. Antiguamente, los monasterios coptos repartían el agua, que era escasa, entre las distintas sociedades. Vinieron ellos, quisieron arreglar todo, desarreglaron, los monasterios perdieron el control, la gente se murió de hambre y los sobrevivientes abrazaron el Islam. Así que ahora el 50% de mínima de la población de Etiopía es islámica, cuando históricamente ha sido una minoría y el único país cristiano histórico de África. Sin duda ha sufrido el cristianismo por causa de los que lo manipularon de mala manera, ¿verdad? Como el dictador Mengistu Haile Mariam. Bueno, nos quedan unos pocos minutos de programa y yo quiero dedicarlos, aunque sea a unas breves reflexiones a este punto final relativo a la situación argentina, de esta guerra de las siglas, 8N, 7D. Ya pasó el 8N, que fue una manifestación multitudinaria en contra del gobierno de la Cristina Kirchner. Y ahora se invoca el 7D, que sería, bueno, una contramanifestación que aparentemente, según dicen ciertas fuentes, organizaría el gobierno de Cristina en apoyo a su gestión, canalizándolo a partir de esta famosa ley de medios
que sería ni más ni menos que un intento del gobierno por poder tener un control absoluto sobre la prensa, sobre los medios masivos de difusión. Acá nosotros presenciamos lo decimos rápidamente, una guerra entre el multimedio Clarín y el gobierno, que a nosotros no nos va ni nos viene. Pero simplemente queremos decir algo con respecto. Yo quiero decir dos cositas antes de terminar el programa con respecto al 8N. Yo personalmente, esta es mi opinión personal, no estoy ni con los que hicieron el 8N ni con los que van a hacer el 7D. Por una razón muy sencilla, porque no considero que esta manifestación por más que haya sido multitudinaria, represente una alternativa política. Para mí, en todo caso, lo que representa es un estado de ánimo, una cierta situación que se está viviendo, un reclamo que está haciendo la población, que siente y de alguna manera solicita llenar un vacío. Acá lo que falta en la República Argentina, y pienso yo que en todo el continente americano, es una clase política. O sea, una clase política que sea realmente capaz de poder conducir el país. O sea, que pueda formular alternativas. Yo recuerdo que cuando se dio esa famosa crisis del 2001 con Aramburu, la consigna era que se vayan todos. Usted recordará esa consigna, que fue una consigna que a mí realmente me impactó mucho más, porque en realidad era un repudio a la clase política. Lo que faltó en ese momento era la cosa nueva, la aparición de esa clase política alternativa. Y yo insisto siempre, ¿cómo se constituye la clase política? La clase política no se constituye a través de un acto electoral. No se constituye a partir de un grupo de personas que va con un programa y que de alguna manera indica la solución al país. Se constituye a través de grandes ejemplos, a través de grandes actos heroicos que puedan ser fundacionales. Y yo por eso insisto nuevamente en esta temática de la fragata Libertad. O sea, un acto heroico se necesita. Se necesita un acto heroico que aparezca una figura que sea realmente convocante y que demuestre que hay gente que todavía actúa sin especulaciones personales, sin búsqueda de beneficios, más allá de lo económico, más allá de lo material. Entonces, yo creo que el dilema argentino sigue siendo lo que está pasando allá en Ghana con la fragata Libertad. Sí. El problema es que no hay, estricto sensu, no hay políticos. Hay un grupo de gente más o menos malintencionada y otro más o menos bien intencionado que carecen del nivel de llamarlos políticos. Porque político significa un individuo que es capaz de manejar la polis, que es capaz de manejar la sociedad. Manejar la sociedad significa tener una disposición de ánimo, de lo cual ciertamente no se encuentra en Argentina, ¿no? Nosotros hablábamos antes de alguien que sí tenía don de mando y que al gobierno lo llamaba el mando, que es Francisco Franco. Realmente, cuando existe figura semejante, se produce aquello que es positivo, ¿no? De lo contrario, si no hay políticos y estadistas, pasa lo que ocurre en Argentina y en tantos otros lugares. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hemos extrañado la presencia del amigo. Pero claro, justamente al no estar el amigo Matías, nos hemos olvidado de leer el texto de nuestro corresponsal de Bariloche. Nos disculpará el amigo Julián, que seguramente nos está escuchando, pero si no se ofende, lo vamos a leer en el próximo programa, que lo tenemos acá. Total, es un texto relativo a la influencia islámica en Occidente que se puede leer en cualquier momento. Y lo invitamos que si quiere enviarnos otro, leemos los dos para el próximo programa. Nos disculpará, pero de alguna manera este programa ha sido un poco excepcional porque nos ha faltado el operador principal, que es el amigo Matías, y tuvimos que arreglarnos técnicamente como nosotros podíamos. Nosotros somos personas mayores,
Hombres viejos. Bueno, más o menos. No, de todos modos, hay que reconocer que Marcos algún entendimiento tiene y cierto conocimiento. Yo carezco por completo de conocimiento de estas técnicas, así que hablo solamente porque Marcos arregla la máquina y me permite hablar. Bueno, quedamos entonces para el próximo programa y le deseamos a Matías que se reponga rápidamente de su dolencia.